Bien, voy a iniciar con el llamado a lista. Como siempre, por favor, me contestan preferiblemente a través del micrófono. Alfonso Riaño, Presente. Buitrago Vega, Presente. Calderón Zabaleta, Presente. Camacho Vargas, Presente, profe. Cardona Vega, Presente. Castellanos Huertas, Presente, profe. García Fique, Presente. García Manrique, Presente. García Romero, Presente. Gómez Sánchez, Gómez Sánchez, obvio, menos de las presenciales. González Bonilla, González Bonilla, está. Guerrero Montes, Presente, profe. León Romero, González Bonilla, listo pues. Listo. León Romero, no, ya no volvió. Lesmer Roldán, Presente, profe. Montañez Galvis, Presente, profe. Montoya Duarte, Presente. Pardo Correa, Presente, profe. Piñeros Díaz, Presente. Plata Velasco, Presente. Porras Castillo, Presente. Oso Cristancho, Presente. Prieto Gómez, Prieto Gómez, no está. Rendón Rengifo, Presente. Diaño Torres, Presente. Rojas Forero, Presente. Rojas Usma, Presente. Rosero Mármol, Presente. Torres Vega, Presente, profe. Vega Moreno, Presente. Zamora Heredia. Presente, profe. Todos están viendo mi pantalla, bueno, lo que estoy compartiendo en la pantalla. Sí, señor. Entonces, ustedes saben que a mí siempre me gusta como hacer una recapitulación al principio de cada sesión, como para ubicarnos sobre la teoría que hemos desarrollado. En este momento nuestro objeto de estudio son las matrices. Y nosotros hemos desarrollado una teoría propia de esas matrices. Una teoría en la cual hemos hablado de operaciones que involucran a esas matrices. Suma, multiplicación por escalar, producto entre matrices. Dime. ¿Alguien iba a decir algo? Producto entre matrices. La semana pasada precisamente discutíamos un concepto profundamente relacionado con esa idea del producto entre matrices, que es el concepto de inversa de una matriz. Y naturalmente todo apunta, o toda esta teoría apunta, o apuntará, no, en este momento apunta, y allá llegaremos, a resolver ciertos problemas haciendo uso de esa teoría de matrices. Y nos vamos a dar cuenta que en esas aplicaciones el concepto de inversa es un concepto fundamental.
¿Vas a decir algo, Daniel? Y entonces, todos estos aspectos que hemos tocado hasta el momento y los que tocaremos, llegarán en algún momento a utilizarse para aplicaciones, ya no netamente en el contexto de los sistemas de ecuaciones lineales, sino en el contexto de problemáticas más generales. Y en ese sentido, el concepto que quiero empezar a discutir hoy, que es otro concepto central en la teoría de matrices, que es el concepto de determinante de una matriz, también apuntará eventualmente hacia la resolución de problemas, hacia la interpretación de situaciones en contextos reales o relativamente reales. Y entonces hoy vamos a hablar del concepto de determinante de una matriz, y lo primero que quiero como resaltar, y precisamente está resaltado ahí en el título, es que este concepto de determinante, al igual que el concepto de inversa que discutíamos la semana pasada, es un concepto que se considera exclusivamente para las matrices cuadradas. Las matrices cuadradas son muy importantes dentro de la teoría de matrices porque tienen ciertas propiedades específicas que hace interesante ahondar sobre este tipo de matrices. Eventualmente, si tenemos la oportunidad, vamos a discutir sobre otros tipos de matrices que tienen otras propiedades importantes y que tienen otros aspectos teóricos particulares, pero por el momento las matrices cuadradas tienen una gran importancia y sobre esa nos vamos a centrar la clase de hoy también. Entonces, siempre que hablamos del determinante de una matriz, tenemos que tener en cuenta que esa matriz tiene que ser una matriz cuadrada. Y entonces, para definir lo que es el determinante de una matriz cuadrada, nosotros vamos a trabajar, digamos que por niveles. Es decir, al principio vamos a hablar de determinantes de matrices cuadradas de orden 2×2, que son las matrices cuadradas de orden más pequeño. Luego iremos avanzando para hablar de matrices de 3×3 y posteriormente trataremos de llegar a una idea general de lo que representa este determinante, para que podamos calcularla en matrices cuadradas de cualquier orden. En ese sentido, lo que estoy mostrando acá es simplemente la definición bastante sencilla de lo que es el determinante de una matriz de orden 2×2. Y entonces, pues naturalmente, primero exhibo como la idea teórica y posteriormente entramos a ejemplificar. Considero que en el caso de las matrices de 2×2 no será necesario ejemplificar mucho para entender cómo es el proceso. Digamos que la idea aquí es bastante sencilla. Eventualmente, a medida que avancemos sobre los órdenes, vamos a ver más ejemplos y vamos a ver más teoría, por decirlo de alguna forma. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta, el determinante de cualquier matriz cuadrada siempre va a ser un número. Es decir, el resultado de calcular el determinante de cualquier matriz cuadrada, vuelvo e insisto, aunque después con el tiempo dejaré de decir cuadrada y se sobreentenderá en el contexto, pero el determinante de cualquier matriz cuadrada, el resultado del cálculo de ese determinante, siempre va a dar como resultado un número específico. Cuando hablábamos de inversa de una matriz, el resultado era otra matriz. En el caso del determinante, el resultado va a ser un número.
Y la manera como se calcula ese determinante en matrices de 2 por 2, pues es bastante sencilla. Simplemente lo que uno hace es coger esta fórmula que estoy señalando acá, teniendo en cuenta la matriz sobre la cual estamos trabajando. No olviden esta notación de componentes. A11 es la que está en la primera fila, primera columna. A12 es la que está en la primera fila, segunda columna. Y así con las otras dos componentes. Y entonces lo que me están diciendo es que si yo quiero calcular el determinante de una matriz cuadrada, lo que tengo que hacer es multiplicar A11 por A22, es decir, multiplicar este término de acá por este término de acá, o esta componente de acá, multiplicar estas dos, y luego restar la multiplicación de las otras dos. Es decir, restar la multiplicación de esta por esta de acá. Ustedes empiezan a ver un argumento diagonal, por decirlo de alguna forma, en el cálculo de este determinante. Y digamos que ese argumento o esa idea diagonal, es decir, como de multiplicar por diagonales, no es que se reproduzca exactamente en las matrices de orden superior. En las matrices de orden superior vamos a ver que hay muchísimos detalles para calcular el determinante, pero digamos que funciona para ciertos aspectos del cálculo de los determinantes en general. Entonces, en ese sentido, calcular el determinante de una matriz de 2 por 2 es simplemente multiplicar estos dos elementos de la diagonal y restarle la multiplicación de los otros dos elementos. Ya vamos a ver naturalmente un ejemplo, digamos que bastante sencillo, del funcionamiento de este cálculo. Antes de mirar el ejemplo, quisiera hablar un poquitico de notación de los determinantes. A veces se utiliza esta abreviación det-A, es decir, el determinante de A, y a nivel simbólico, para calcular o para representar el determinante de una matriz cualquiera, lo que se acostumbra es poner la matriz y, ¿cómo es que se dice? Encerrada dentro de dos líneas verticales. Es decir, cuando a mí me muestran una matriz y me ponen dos líneas verticales al lado y lado de la correspondiente matriz, lo que está representando eso es el determinante de la correspondiente matriz. Esta última notación con barras verticales es la más común, la más utilizada, y entonces es importante que ustedes se habitúen a esa notación. Miremos un ejemplo. Y entonces quiero que se den cuenta de esta matriz que he puesto acá. Una matriz de orden 2 por 2. La matriz 1, 5, menos 6, 1. Y entonces si yo quiero calcular el determinante de esa matriz, pues lo hago de la siguiente forma. Miren cómo represento el determinante acá. Pongo la matriz y en vez de poner los corchetes que acostumbro poner, lo que pongo son las dos líneas verticales. Cuando pongo esto, lo que estoy representando es el determinante de la correspondiente matriz. Y entonces miren que aquí lo único que hago es simplemente multiplicar, como les decía, estos dos elementos de la diagonal, uno por uno, y le resto los dos elementos, perdón, la multiplicación de los dos elementos, de los otros dos elementos. Uno podría decir de los que están en la otra diagonal, pero eso suena muy extraño en álgebra lineal, porque en álgebra lineal se asume que la única diagonal es esta, la diagonal inferior, la diagonal que apunta hacia abajo, por decirlo de alguna manera. Entonces, digámoslo de una manera más formal, que es el producto de los de la diagonal menos el producto de los otros dos elementos, en el caso de las matrices de orden 2 por 2. Entonces, esto me da 1 por 1, menos 5 por menos 6, y yo creo que todos estamos de acuerdo, aquí me equivoqué, en que esto da 31. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí es claro de dónde salió ese 31? Sí, señor. ¿Preguntas, dudas, inquietudes?
con respecto al cálculo de estos determinantes para matrices de 2 por 2. ¿Todos bien hasta ahí? Sí, señor. Dense cuenta entonces que en el caso de las matrices de orden 2 por 2, el cálculo de los determinantes es un ejercicio muy sencillo, porque es un ejercicio, digamos, que de hacer unas multiplicaciones básicas entre los elementos de la matriz. Naturalmente, siempre tengan en cuenta los signos a la hora de multiplicar. Este menos que muestro acá en la fórmula siempre tiene que estar, es decir, siempre es este por este menos este por este de acá. Pero por lo demás, calcular determinantes de matrices 2 por 2 no es, digamos, que nada complejo, ni tiene una gran teoría detrás de ella. Entonces yo quisiera saltar de una vez hacia los determinantes de las matrices de orden 3 por 3, porque acá sí hay un detalle particular que debemos analizar. Voy a tratar, no sé, de ampliar un poquitico esta imagen. Tampoco tanto, que me quede ahí. Y entonces quiero que miren qué pasa con las matrices de 3 por 3. Y quiero entrar a explicar esa formulita. Que esa formulita es a grandes rasgos la generalización del cálculo de los determinantes para matrices de orden superior. Miren cuidadosamente qué es lo que está diciendo acá. Yo tengo una matriz de orden 3 por 3. Aquí tengo cada una de las componentes de esa matriz. Y para calcular el determinante de esa matriz de 3 por 3, lo que me dicen es lo siguiente. Vamos a coger 3 elementos, A11, A12 y A13. Es decir, vamos a coger los elementos que están en la primera fila de la correspondiente matriz. La primera fila. Y a cada uno de ellos lo vamos a multiplicar por un determinante. Dense cuenta que aquí utilizo el símbolo vertical. Lo vamos a multiplicar por un determinante de una matriz de 2 por 2. Esta idea de que para calcular determinantes de 3 por 3 tenemos, porque esto toca calcularlo, que calcular determinantes de 2 por 2 es la idea o es parte de la idea que generaliza los determinantes hacia matrices de orden superior. Aquí hago como una especie de adelanto. Para calcular determinantes de 3 por 3, vamos a necesitar calcular determinantes de 2 por 2. Y vamos a ver después que para calcular determinantes de 4 por 4, vamos a necesitar calcular determinantes de 3 por 3. Y entonces este ejercicio se vuelve como una especie de recurrencia o de recursión en la cual para calcular determinantes de un orden específico necesitamos calcular determinantes del orden inmediatamente anterior. Es decir, para saber calcular determinantes de 3 por 3, nosotros necesitábamos saber cómo calcular determinantes de 2 por 2. Esa es una idea, digamos, que fundamental que ustedes deben tener en la cabeza. El proceso de calcular determinantes es un proceso recursivo, en el sentido que retoma o recurre a lo que se había hecho anteriormente. Ahora quiero que miremos cuidadosamente estos determinantes, que por el momento puede parecer una fórmula, digamos, un poco complicada de memorizar, aunque tal vez no de calcular. Pero digamos, o tratemos de mirar cuál es la idea detrás de cada uno de estos determinantes, que también es una idea clave para generalizar. Miren qué es lo que hago yo acá, en este primer término. Yo cojo A11, que es este término de acá, y lo multiplico por el determinante de esta matriz o de esta submatriz.
de estas 4 de acá. Miren que lo que quedó acá dentro del determinante son estos 4 elementos de acá. ¿Cómo puedo pensar yo en eso de una manera un poquitico más sencilla? Yo cojo el elemento A11, este de acá, y lo que voy a hacer es quitar la fila y la columna donde se encuentra ese elemento. Es decir, tengo A11, entonces quito la primera fila y la primera columna, y a lo que me quede, le calculo el determinante. Es decir, yo cojo este y lo multiplico por el determinante de lo que queda al quitar la primera fila y la primera columna. Y ese es el primer término que nosotros estamos mirando acá, en el cálculo de ese determinante de 3 por 3. Ya vamos a ejemplificar, claro está, ya vamos a ejemplificar. Pero quiero que miremos la idea teórica que está detrás. Miren el siguiente término. Miren el siguiente término. En primer lugar, aquí va con un menos. Este va con un menos. Pero miren lo que estoy haciendo. Ahora cojo el A sub 1, 2, es decir, este de acá, y le quito la fila y la columna donde está ese elemento. Es decir, como este es el elemento A1, 2, quito la primera fila y la segunda columna, y lo que me queda es estas 2 de acá, estas 2 de acá, que son precisamente las que tengo en el determinante que se multiplica a su 1, 2. Entonces ustedes empiezan a ver aquí un patrón que va a ser utilizado siempre a la hora de calcular determinantes de cualquier orden, bajo ciertas características, claro está. Pero es coger este elemento y multiplicarlo por el determinante de lo que queda al quitar la fila y la columna que está en la que está el elemento original. Luego hago lo siguiente con esta de acá, A sub 1, 2, la multiplico por el determinante de la matriz que queda al quitar la primera fila y la segunda columna, esto de acá, y miren lo que hago con A1, 3. Multiplico A1, 3 por, entonces miren que como es A1, 3, le quito la primera fila y le quito la tercera columna y me quedo con esta matriz de acá y le calculo el determinante de esta matriz de acá. Entonces, cuando yo calculo el determinante de una matriz de orden 3 por 3, lo que yo estoy haciendo es sumar ciertas expresiones. Bueno, sumar o restar, porque aquí hay un menos y aquí hay un más. Pero esta expresión o cada expresión surge de una idea muy básica o muy sencilla, que es coger el elemento y multiplicarlo por el determinante de la matriz que queda al quitar la fila y la columna donde se encuentra el correspondiente elemento. Claramente, después de uno haber planteado esto, uno tiene que calcular cada uno de estos 3 determinantes. Como son de 2 por 2, pues aplicamos la fórmula que teníamos anteriormente. Calculo ese determinante, lo multiplico por lo que corresponde y luego hago la resta y la suma y el resultado total es el determinante de la matriz de 3 por 3. ¿Sí es más o menos clara la idea teórica de cómo se calculan estos determinantes de 3 por 3? Naturalmente uno siempre puede apelar a la fórmula y decir, ah, bueno, miro la fórmula, copio tal y hago las cuentas que correspondan. Pero es muy útil si ustedes recuerdan de dónde proviene la fórmula o de dónde se sacan estas matrices de acá. Ya vamos a ejemplificar. ¿Sí es más o menos clara la idea hasta el momento? Sí, profe. Miremos un ejemplo. Miremos un ejemplo que a veces con números uno lo entiende mejor.
Y entonces en el ejemplo yo tengo, y voy a seguir ampliando acá lo que sea necesario, yo tengo una matriz de orden 3 por 3. 4, 7, menos 2, 3, menos 5, 1, menos 8, 6, 9. Y quiero que miren lo siguiente. ¿Qué es lo que hago yo para calcular el determinante? Y aquí está, digamos que la cuenta completa. A ver si la puedo ampliar un poquitico más. No. Pero que dice, ahí lo vemos bien, ¿cierto? Miren lo que estoy haciendo. Cojo esta primera fila, y hago lo siguiente. Cojo el primer elemento, el 1, 1, 4, y lo multiplico por el determinante de esta matriz que me queda al quitar la primera fila y la primera columna. Es decir, miren el determinante que queda acá multiplicando al 4. Es el determinante de menos 5, 1, 6, 9. A continuación en la fórmula viene un menos 7. Naturalmente, si este fuera un número negativo, pues sería menos 7, y entonces aquí quedaría convertido en más. Pero esos son detalles operativos, digamos que relativamente evidentes. Y miren la matriz o el determinante que voy a multiplicarle al 7. Yo cojo el 7, ese es el 1, 2, entonces primera fila, segunda columna, y miren lo que me queda. Quito primera fila, segunda columna, y entonces me queda 3, 1, menos 8, 9, que es la matriz a la cual le calculo el determinante acá. ¿Sí es claro de dónde saqué esta matriz de acá? ¿Cómo salió esta matriz de acá? ¿O alguien tiene alguna duda ahí? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Y lo último es menos 2, le quito la fila y la columna, en la cual está menos 2, primera fila, tercera columna, y multiplico a menos 2 entonces por el determinante de la matriz que queda al quitar esa primera fila y esa tercera columna. Entonces acá me queda el determinante de 3, menos 5, menos 8 y 6. Entonces aquí queda planteado el determinante de 3 por 3. Ahora tenemos que calcular lo que haya que calcular. Y lo primero que hay que calcular son los 3 determinantes que aparecen acá. Y estos determinantes los calculamos con la fórmula. Esto de acá es el determinante de esta primera matriz. Menos 5 por 9, menos 6 por 1. Este segundo renglón de acá es el determinante de esta matriz. 3 por 9 menos 8 por 1. Y este de acá es el determinante de esta matriz de acá. 3 por 6 menos 8 menos 5. Menos 8 por menos 5. Entonces, en pocas palabras, el determinante de esta matriz es menos 51, y ustedes lo pueden verificar. El determinante de esta matriz de acá es 35, y ustedes lo pueden verificar. Y el determinante de esta matriz es menos 22. Y pues lo que viene ahora simplemente es multiplicar cada número por el determinante que le corresponde y hacer la resta o la suma. Miren que aquí quedó menos 2, pero es porque era más por menos. ¿Qué me ibas a decir? ¿Alguien iba a decir algo? No, señor. Es decir, la fórmula original venía con un más, pero pues como este menos 2 era negativo, más por menos da menos, y por eso es que aquí queda menos 2. Hago la cuenta, que son multiplicaciones y sumas,
y el resultado del determinante da menos 405. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Es más o menos clara la idea? Sí, señor. Sí, señor. Entonces veamos qué tan claro es, ¿no? Ah. Entonces, por favor, si es más o menos clara la idea de cómo calcular el determinante de acuerdo a la fórmula que les acabo de presentar, vamos a ver después que hay como otros métodos para calcular otras reglas, para calcular esos determinantes de 3 por 3, pero esta fórmula que estoy dando aquí arriba es muy importante saber utilizar. Por más que ustedes después vean o veamos otras formas de calcular determinantes, en particular de 3 por 3, siempre es importante que tengan clara la fórmula básica, porque es sobre esa fórmula básica que nosotros comprobamos el cálculo del determinante. Entonces, en ese sentido, yo quiero que lo calculen haciendo uso de esta fórmula que les he presentado acá. Entonces, por favor, regálenme el determinante de esta matriz. Quisiera ver antes del determinante, o sea, mientras calculan el determinante, la expresión, esta de acá, que a partir de la cual que es a partir de la cual calculamos el determinante. Entonces, por favor, calcúlenla y ya les pregunto. Yo creo que 5 minutos serán más que suficiente para el cálculo de ese determinante.
¿Sí estamos todos de acuerdo con lo que planteo ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces le voy a pedir a alguien en específico al que le pregunte el resultado de cada uno de los determinantes que sacamos acá. Entonces, esto es igual a 4 por el determinante de esta matriz de acá, al que le pregunte, al que le pregunte. Entonces, Nicolás García, ¿me escuchas? Sí, señor. ¿Cuánto te dio este determinante de acá? 1, profe. 1. Entonces aquí queda 4 por 1. Gracias. Aquí queda menos 5. Entonces de una vez voy a poner más 5 para no enredarme después. Y entonces le pregunto a Pozo Cristancho. ¿Me escuchas, Pozo? Henley Pozo. ¿Sí me escuchas? ¿Sí estás ahí? En fin. Listo, pues entonces. Parece que no está detrás de ese perfil, parece que no hay nadie. Entonces voy con Juan Piñeros. ¿Tú sí estás, Juan? Sí, señor. Listo. Regálame entonces el determinante de esta matriz. 8. 8. Los demás vayan confirmando si es cierto. Sí, señor. Y este es 1. Lo voy a escribir aunque ustedes saben que pues, como es 1, al multiplicarlo por cualquier cosa va a dar la misma cualquier cosa. Y aquí le pregunto a María Isabel Rendón. ¿Estás, María Isabel? Sí, señor, profe. ¿Me regalas el último determinante que hay que calcular ahí? Este Sí. de aquí, ¿cuánto dio? 6. 6. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? No, profe, a mí el último me dio 9. A mí me Me ¿El dio dio último 9. cuánto te dio? Igual, profe, 9. 9. 9. Sí, profe, a mí el último me dio 9. Miremoslo a ver. 2 por 8, 16, menos 7 por 1, 16 menos 7 da 9. Da 9, María Isabel, revisa eso, por favor. Y entonces esto da 40 más 4, 44, más 9, 53. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Quiero que miren, no, prefiero mirar eso después cuando tengamos toda la teoría, porque esto puede ser un poquitico más enredado si lo explico así. Digamos que esta es la fórmula básica para el cálculo de determinantes de 3 por 3, pero hay unas reglas. Pues la gente dice que simplifica. Yo honestamente no estoy de acuerdo en que realmente la simplifique, porque a mí me parece que en el fondo se terminan haciendo exactamente las mismas cuentas, solo que se presentan de otra forma, pero pues también sirve para calcular determinantes de 3 por 3. Es decir, no es que yo diga que esta regla que ustedes van a investigar no sirva para calcular determinantes de 3 por 3. Claro que sirve. Lo que yo digo es que realmente no es que a uno le ahorre tiempo ni le simplifique ningún cálculo. Lo que sí tal vez es que esa regla de Sarrus, que tal vez algunos de ustedes la conozcan, esa regla de Sarrus tiene una presentación que hace más fácil de recordar cómo calcular los determinantes. De 3 por 3. Esta es una regla exclusiva y lo voy a poner acá. Esta regla solo aplica para 3 por 3. Bueno, tal vez también aplique para 2 por 2, pero aplicar una regla para calcular una de 2 por 2
cuando la regla original es tan sencilla, pues me parece como exagerado. Pero creo que también sirve para 2×2. Pero fijo sirve para 3×3, pero solo para 3×3. La regla de Sarrus no se aplica para determinantes de orden superior. Ustedes pueden consultarla, pueden investigarla y pues a la hora de calcular determinantes de 3×3, si se les hace más cómodo y más ágil calcularlo por la regla de Sarrus, que eso está en cualquier lado, de hecho ustedes ponen en internet y hasta les salen videos para calcular la regla de Sarrus, o para utilizar la regla de Sarrus, pueden hacerlo sin problema. Pero nunca pierdan de vista la fórmula original, porque es que esa fórmula original es la que me sirve para generalizar hacia otro tipo de determinantes. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Como un último ejercicio para irnos a descanso y entrar a hablar la segunda parte de los determinantes más generales, es decir, de 4×4, 5×5 y así general. Quisiera que hiciéramos un ejercicio que nos puede llegar a ser útil posteriormente. Cojamos la matriz identidad. ¿Saben cuál es la matriz identidad, cierto? Nosotros hablamos de ella la semana pasada. La matriz identidad. Sí sabemos de qué matriz estoy hablando, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. De 3×3, de orden 3×3. Y calcúlele el determinante a esa matriz. Y me dicen cuánto da el determinante de la matriz identidad. 2 minuticos, no creo que se demoren más, porque esa matriz es muy sencilla de calcularle el determinante. Profe, da 1. Da 1. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Sí, profe. Este es un hecho interesante. Si ustedes hubieran calculado el determinante de la matriz identidad de orden 2×2, también les hubiera dado 1. Porque pues aquí sería 1, 1, 0, 0. Entonces 1 por 1 da 1, menos 0 por 0 da 0, daría 1. Y de hecho, para cualquier matriz identidad de cualquier orden, el determinante siempre va a ser igual a 1. Este determinante es igual a 1. Lo interesante es, y eso lo vamos a comprobar después, es que el determinante de cualquier matriz identidad, porque ustedes saben que hay matriz identidad por cada orden, y es que no. Y el determinante de cualquier matriz identidad va a ser también igual a 1. Y esa es una propiedad muy interesante y muy útil de la matriz identidad. Cualquier matriz de identidad, al calcularle el determinante, va a ser igual a 1. ¿Y vamos bien hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Son las 9:51.
Entonces vámonos a descanso. Yo diría que con 10 minutos es más que suficiente. Entonces volvemos a las 10, 10:01, 10:02, estoy arrancando, pero todos aquí a las 10, 10:01, e iniciamos con la generalización de este cálculo de determinantes hacia matrices de orden superior, que esa sí tiene una teoría y un trasfondo un poquitico más fuerte, más denso. Vamos a ver muchos conceptos antes de calcular en sí esos determinantes. Entonces, para la segunda parte los necesito bien atentos. Entonces, nos vemos en 10 minutos. ¿Listo?
¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Sí están Sí, todos señor. ahí? Sí, señor. Henry Pozo, ahorita que te llamé, no estabas, ¿ahora sí estás? Profe, es que qué pena, cuando usted me llamó, yo en ese preciso momento estaba en el baño y por eso no le contesté, qué pena. Pero sí, acá estoy. Listo, pues. ¿Todos están? Miren, es una insistencia de siempre. Sí, señor. No hay necesidad de que estén en la sesión de clase. Aquí no llamo lista, ni mucho menos. Ustedes pueden ver el video después. Pero yo confío en que los que están ahí, a todos los puedo llamar en cualquier momento y que ahí van a estar. Entonces, por favor, les recomiendo eso. Bien, Profe, qué pena. dime. Es que le quería pedir disculpas porque al principio de clase se me estaba activando el micrófono porque tengo mala conexión a internet, entonces pues le quería pedir disculpas. No te preocupes, Daniel. Tú me dirás, dado caso, cuando o sea, cuando esto se presente, yo te dejo sin micrófono. ¿Listo? O sea, te aviso para no molestarte. Porque pues es que Vale, puede profe, pasar un gracias. problema de conexión, entonces cuando eso llega a pasar, si no logras solucionarlo, yo trato de... Y lo mismo para todos. ¿Listo? Para... Listo, profe, gracias. No, ni más faltaba. Gracias a ti. Bien. A ver si se ve todo lo que quiero que se vea. Sí, ahí se ve todo. Bueno, subir un poquitico esto. Ahora sí se ve todo. Listo, pues. Cuando uno calcula determinantes de matrices cuadradas, digamos que hasta 3 por 3, la idea es relativamente sencilla, porque digamos que la fórmula, por decirlo de alguna forma, hay fórmulas para esos determinantes. Más complejas unas, más complejas otras, pero digamos que en 2 por 2 y 3 por 3 tenemos una fórmula base. Naturalmente hay otras maneras, y precisamente entre otras la regla de Sarrus para 3 por 3 que nos permiten calcular también determinantes, pero digamos que por lo menos tenemos una fórmula básica para calcular los determinantes hasta 3 por 3. Naturalmente, yo no me puedo poner a sacar una fórmula por cada orden, es decir, una fórmula para 4 por 4, una fórmula para 5 por 5, porque entonces, pues, ¿cuándo acabaríamos, por decirlo de alguna forma? Entonces, la idea es más bien desarrollar una idea general que abarque el cálculo de los determinantes de cualquier orden, incluidos los órdenes que ya hemos visto. Es decir, esta teoría que les voy a mostrar me permite calcular determinantes de cualquier orden, incluido 3 por 3, es decir, no es otra forma, en el fondo van a ver que es lo mismo, pero es otra manera de plantearlo. Y me sirve para calcular determinantes de 4 por 4, 5 por 5, 10 por 10, de manera general. Esta teoría tiene unos conceptos que no son complejos de entender, no son nada enredados, por decirlo de alguna forma, pero son conceptos que yo necesito que ustedes tengan claro cuál es su definición. Es decir, que si yo les pregunto por un concepto específico, ustedes sepan responderme ese concepto específico. Porque el entendimiento de esos conceptos específicamente hablando es lo que me permite jugar con el método para calcular determinantes y simplificarlo. Porque ustedes se van a dar cuenta que las fórmulas que les he dado, de alguna manera, a veces presentan, digamos que dificultades de cálculo. Es decir, no es que sea complicado, sino que se vuelven como muchos cálculos, por decirlo de alguna forma. Entonces vamos a ver también maneras de simplificar el cálculo de esos determinantes para que ustedes tengan toda una artillería para calcular determinantes, porque ese concepto es muy importante. El
concepto de determinante es muy importante para lo que vendrá después. Los determinantes los vamos a usar para muchas cosas, para muchísimas cosas. Entonces vamos a hablar de los conceptos previos, que vuelvo y repito, no tienen nada complicado. De hecho, hacen referencia a ideas que habíamos mirado para las determinantes de 3×3. Y entonces yo creo que en ese sentido no va a haber complicación. Por ejemplo, el primer concepto del que quiero hablar es del concepto el menor de una matriz, o los menores, porque toda matriz tiene muchos menores. Y lo que llaman el menor de una matriz es simplemente la matriz que resulta al quitarle una fila y una columna. Entonces, los menores de una matriz son simplemente matrices que surgen al quitarle una fila específica y una columna específica a una matriz. Naturalmente, un menor se tiene que especificar o se le tiene que especificar cuál es la fila y cuál es la columna que se le va a quitar. Y entonces uno habla, y yo no sé si se vea clarito acá, si necesitan más zoom me dicen por favor. Nosotros hablamos, le voy a dar un poquito de zoom aquí a la definición, es que no pude ampliarlo más porque se me va la hoja, pero yo creo que con un 125 estamos bien. El menor IJ es simplemente la matriz que resulta al quitarle la fila I y la columna J. Es decir, cuando yo hablo de un menor específico y digo es el menor 2,3, por ejemplo, ese menor 2,3 es simplemente el menor que queda o la matriz que queda al quitar la fila 2 y la columna 3 de la matriz original. Dense cuenta que esa idea de quitar fila y quitar columna, nosotros la habíamos discutido para el cálculo del determinante de 3×3, porque el cálculo del determinante de 3×3 se basa en ir quitando filas y columnas específicas para plantear el cálculo del determinante. Entonces, esta idea del menor es muy sencilla. Por ejemplo, miremos esta matriz de orden 4×4. Y entonces me piden calcular el menor 3,2 y el menor 2,4. Y entonces el menor 3,2 simplemente es la matriz que resulta al quitar la tercera fila y la segunda columna de la matriz. Y entonces el menor 3,2 quedaría convertido en esta matriz de acá. ¿Sí es claro de dónde salió esta matriz que estoy señalando? ¿Sí se ve cuando la señalo, cierto? ¿O no se ve cuando la señalo? Sí, profe, sí se ve. Listo. Entonces, ¿sí ven de dónde sale este menor? Miren, lo que hice fue, miren la matriz original. Y me están pidiendo el menor 3,2. Entonces quité toda la tercera fila y quité toda la segunda columna. Y entonces la matriz que me quedó fue esta que les estoy mostrando acá. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Y al lado derecho muestro el menor 2,4. El menor 2,4 es simplemente la matriz que resulta al quitarle la segunda fila y la cuarta columna. Entonces miren que la matriz que me queda cuando quito la segunda fila y la cuarta columna es 1 menos 3, 5, 1, 5, 9 y 4, 0, 2. Efectivamente la matriz que puse aquí. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Entonces dense cuenta que cualquier matriz va a tener muchísimos menores. Va a tener tantos menores como componentes. Es decir, esta matriz tiene 16 componentes, va a tener 16 menores. No los vamos a necesitar todos, eso es claro. No vamos a necesitar todos los menores de una matriz para calcular un determinante. Pero es importante siempre tener claro
cómo calcular cualquier menor que a mí me pida. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Listo. Un concepto que es gemelo. Gemelo es que es prácticamente lo mismo que el concepto de menor, es el concepto de cofactor de una matriz. Y este es el concepto que vamos a utilizar para el cálculo de los determinantes. Ustedes no pueden perder de vista la siguiente estructura. Nosotros usamos los menores para calcular los cofactores y con los cofactores es que nosotros vamos a calcular los determinantes de las matrices. Al principio este proceso parece lento, como mucho concepto, pero cuando ustedes empiecen a desarrollar cálculo de determinantes, estos menores y estos cofactores se ven casi que de inmediato. Los cofactores también son matrices. Los cofactores son prácticamente lo mismo que los menores, con la diferencia de un signo. Para ser más preciso, los cofactores son los menores, pero en algunos menores les cambiamos el signo y en otros menores los dejamos igualíticos. Entonces quiero que miren la definición de lo que es un cofactor. En primer lugar, la notación. Cuando yo hablo de un cofactor específico, del cofactor A sub ij, estoy hablando de un cofactor relacionado con una fila y relacionado con una columna. Y entonces miren cómo funciona. Esta es la manera, digamos, que más sencilla que yo he encontrado para explicarlo. Si ustedes miran el texto habla de una fórmula -1 a la i más j, que en el fondo viene a representar exactamente esto. Cuando yo quiero encontrar un cofactor específico, lo que yo voy a hacer es sumar el i y el j del correspondiente cofactor. Es decir, si yo quiero encontrar, por ejemplo, el cofactor 2, 3, pues entonces yo sumo 2 más 3. Y dependiendo del resultado, yo mantengo el mismo menor o le cambio el signo al menor. Entonces miren cuál es la idea. Y ya vamos a ejemplificar y vamos a ver que esta idea es muy sencilla. Me piden, por ejemplo, un cofactor específico. Entonces cojamos el ejemplo anterior a ver si lo puedo coger. Tomemos el ejemplo anterior. Entonces, supongamos que me piden el cofactor, y miren la notación, el cofactor A sub 3, 2. ¿Qué es el cofactor A sub 3, 2? Me falta algo en la fórmula. Permítanme un segundo, reviso. Creo que la embarré acá. Sí. Ya. Excúsenme, por favor. Aquí falta algo en la fórmula. Ya lo voy a corregir. Listo. No pude coger este. Ahorita. Borrarlo. Yo le pongo esto. Aquí hay un detalle que es muy importante que tengan en cuenta. Entonces, quiero que miren cuidadosamente. El cofactor se calcula a partir del determinante del menor, siguiendo la siguiente pauta. Si a mí me piden, por ejemplo, calcular el cofactor 3, 2, yo lo primero que voy a hacer es calcular el determinante del menor 3, 2. Es decir, yo cojo
determinante, cojo m sub 3, 2, pero antes de calcularlo voy a tener en cuenta lo siguiente. Me estaba descachando un poquito, pero bueno, no fue grave. Entonces, el cofactor es el determinante del menor, pero debo tener en cuenta cuál es el signo que le voy a poner a ese determinante. Y entonces yo miro lo siguiente. Como a mí me están pidiendo calcular el cofactor 3, 2, yo voy a sumar 3 más 2. Y 3 más 2 da 5. Y 5 es un número impar. Y entonces, cuando la suma de estos numeritos del cofactor es impar, al determinante del menor le voy a cambiar el correspondiente signo. Es decir, el cofactor A32 es menos el determinante del menor 32. Es decir, teniendo en cuenta el ejemplo, esto es igual a menos el determinante, esta es de 3 por 3, de 1, 5, 6, 2, 0, 3, 4, 2, 7. ¿Es claro lo que dice acá? Sí, señor. Es decir, lo voy a decir de la manera más simplificada que se me ocurre. El cofactor es el determinante del menor. Más o menos. Es más o menos el determinante del menor. El más o el menos depende de la suma de los índices del correspondiente cofactor. Si la suma de los índices es impar, al determinante lo multiplicamos por menos 1. Pero si la suma de los índices es par, al determinante lo dejamos quietico y no le cambiamos ningún signo. Ya calculamos esto, o ya lo van a calcular ustedes. Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera calcular el cofactor dos, 4, eso es igual, como 2 más 4 es 6, y 6 es par, entonces eso simplemente es el determinante, sin cambiarle el signo, del menor 2, 4. Del menor. Es decir, este cofactor sería simplemente el determinante de esta matriz de acá. Vamos a escribirla. ¿Cuál era 2, 4? 1 menos 3, 5. Y 4, 0. Digamos que aquí estoy planteando el cálculo del cofactor. Naturalmente, toca calcular los correspondientes determinantes y, en el caso de aquí arriba, multiplicar ese determinante por un menos, es decir, cambiarle el signo, y en el caso de aquí abajo, dejarlo quietico, dejarlo igualitico. ¿Sí es claro de dónde saqué esto de acá? ¿Sí es claro de dónde salieron estas matrices? Sí, profe. Sí, señor. Por favor, entonces, regálenme cuánto da este cofactor y regálenme cuánto da este cofactor. Como son determinantes, tienen que calcular los correspondientes determinantes.
¿Cuánto dio este cofactor? El cofactor A32. Profe, pues a mí me dio menos 20. Confirmación. Confirmación. Profe, creo que a mí me da 2. Revisemos el cálculo de este determinante entonces, a partir de la fórmula. Cuando tengan sarros lo podrán calcular por sarros, si quieren. Pero quiero por el momento hacer todo lo que pueda con la fórmula que tenemos. Me dicen si me queda bien planteado y bien calculado. 1. Estas cuentas a veces son un poco dispendiosas, pero bueno. 1 por 0. 0, 3, 2, 7. Aquí va con un menos 5. Determinante aquí adentro. Aquí quito 2, 3, 4, 7. Más 6 por el determinante. Dos, 0, 4. Profe, en el anterior, en vez del 4 es un 7. Ya voy. Gracias, eso me prueba que están atentos. 4, 7. Sí, señor. Listo, pues. Bien, y rápidamente esto da, voy a calcularlo así. Menos 6, perdón, sí, menos 6. Si no es claro de dónde, es que lo estoy haciendo lo más rápido que puede. 14 menos 12, 2, menos 10. Y aquí me da más 24. ¿Me equivoqué o no me equivoqué? Si me equivoqué, me dicen, por favor. No, ahí está bien. Entonces a mí este determinante me está dando 8, ¿no? Yo no. Profe, ¿por qué menos 6? Por el negativo al principio. Porque es que esto es 0 por 7, 0. Menos 3 por 2, 6. Entonces queda 0 menos 6, menos 6. ¿Sí o no? Entonces fue el error. Mientras lo revisan, creo que me quedó bien. Entonces, ¿cómo queda el cofactor? El cofactor era el determinante de esto con un menos, cambiándole el signo. Entonces, el cofactor en este caso es menos 8. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí o no estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Miremos el otro cofactor. A ver si lo puedo hacer así de cabeza. ¿Listo? Es el determinante de esta matriz. Entonces me da 1 por 10, 10. Menos por menos da más. Bueno, aquí mira. 2 menos 36 da menos 34. 34. Cuidado con los signos, ¿no? Lo que voy a poner tal vez les genere inquietud, pero cuidado con los signos, ¿listo? 36 da menos 34, 34, 3, 4 por 3, 4, 10, 5, 2.
Así se me queda fácil. A 5. Si me equivoco, me corrigen, por favor, porque lo estoy haciendo así mentalmente. No con el afán de impresionar a nadie, sino con el afán de poder agilizar un poquitico el cálculo de estos determinantes. Pero si me equivoco, pues me equivoco. Ahí no pude con una suma. Ah, 85 más 2, 87. Menos 87. Me dicen si me equivoqué. Profe, creo que el 5 tocaba multiplicarlo por, o sea, el 4 por 5. Ah, la embarré acá. ¿Este de acá, al final? Sí, o sea, es 5 por menos Menos 20. 20. Sí, sí, me faltaba. Sí, 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 sí. Es que lo vi mal, sí. 5 por... No, por menos 20 no. 5 por menos 19. 5 por menos 19. Ah, no, por menos 20. Tienes toda la razón. Sí, 0. Gracias. Por favor, corríjanme cuando me equivoco. Y esto es menos 202 más 10 menos 192. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué menos 100? Porque esto es 5 por menos 20, ¿no? ¿El determinante de este no te dio menos 20? Sí, sí, profe, qué bueno. Y 5 por menos 20 da menos 100. ¿Sí? ¿Sí ahora sí me quedó bien? ¿O no? Sí, profe, ahí está bien. Sí, profe. Esta idea es muy importante. Esta idea es muy importante y quiero recapitular. Quiero recapitular porque todavía no hemos mirado cómo calcular el determinante de una matriz de orden por 4x4. Entonces necesito como las ideas claras, las ideas claves claras para poder llegar al procedimiento. Ya con esto claro, créanme que el procedimiento para calcular los determinantes se entiende más fácil. Miren cuidadosamente. El menor, bueno, el menor es quitar la fila y la columna correspondiente. El cofactor es calcularle el determinante al menor y cambiarle el signo cuando la suma de los índices sea impar o dejarlo igual cuando la suma de los índices sea par. Solo hay esas dos opciones, ¿no? Si sumo los índices o me da impar o me da par. Entonces, como aquí 3 más 2 es 5, eso es impar, le tengo que cambiar el signo al determinante de esto. Y en este caso, como este es par, porque 2 más 4 es 6, el determinante del menor lo voy a dejar sin cambiarle el signo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y entonces así podemos calcular los cofactores de cualquier matriz. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Clara la idea? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Entonces, quiero mostrarles el procedimiento. Voy a poner el título lo más específico posible. Los cofactores los vamos a utilizar para calcular determinantes de matrices cuadradas. Y aquí hay un proceso que voy a tratar de describir de la manera más general posible, pero naturalmente dentro de cada paso del proceso hay unos cálculos que hay que hacer. El primer paso suena un poco aleatorio, pero ya después vamos a ver que esa escogencia
se va a hacer bajo ciertos criterios o bajo cierto propósito. Entonces, naturalmente esto arranca, y voy a tratar de ejemplificarlo con una matriz de 4×4. De hecho, quisiera coger esta misma. Al principio el procedimiento, como lo voy a mostrar, suena como dispendioso, pero ustedes mismos se van a dar cuenta. Yo donde copié una matriz de 4×4. Yo no tenía una matriz de 4×4 en algún lado. La tengo acá, esta de acá, más bien. Que es la misma. Aquí está. Esta es la misma matriz que teníamos acá en el ejemplo. ¿Listo? Lo que nosotros vamos a hacer, primero que todo, es escoger una columna o una fila de la matriz. La escogencia, ya van a ver ustedes, que se hará de acuerdo a... O sea, uno puede escoger cualquier columna o cualquier fila, pero eventualmente ustedes se van a dar cuenta por qué es más conveniente escoger cierta columna o cierta fila de la matriz con respecto a otra. Pero por el momento hagamos la escogencia, digamos que al azar. Cojo cualquier columna o cualquier fila. En este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en este ejemplo, escogemos la primera fila. Puedo escoger o cualquier fila o cualquier columna. Ahora vamos a hacer lo siguiente, y esta es la parte donde voy a necesitar su ayuda y donde voy a necesitar que ustedes hagan las cuentas. Calcular los cofactores de la fila seleccionada. Alguien me dirá, pero ¿cómo así que los cofactores de la fila seleccionada? Permítanme explicar esa idea. Cojo la primera fila y en esa primera fila yo puedo identificar 4 componentes. La componente 1,1, la componente 1,2, la componente 1,3 y la componente 1,4. Voy a calcular los cofactores de cada una de esas componentes. Vamos a ver qué tan ágiles somos para calcular esos cofactores. Entonces, lo que voy a hacer es calcular. Como son los de la primera fila, voy a calcular el cofactor, o van a calcular el cofactor 1,1. Van a calcular el cofactor 2. Acá no puedo. El cofactor 1,2. Van a calcular el cofactor 1,3. Sería más fácil copiando, porque no copio más bien. ¿Sí? Siguiente. Y van a calcular el cofactor 1,4. Esos son los cofactores de la primera fila. Cofactor 1,1, cofactor 1,2, cofactor 1,3 y cofactor 1,4. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Si hubiera escogido, por ejemplo, la tercera fila, entonces tendría que escoger el cofactor, tendría que calcular el cofactor 3,1, 3,2, 3,3 y 3,4. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. El cálculo de cada cofactor es un determinante. Y entonces miren cuidadosamente. Para calcular el cofactor 1,1, entonces yo voy a calcular el determinante del menor 1,1. Es decir, quito la primera fila, quito la primera columna, cojo esa matriz que queda. Cuando quito primera fila y primera columna, me queda 4, 0, 3, 5, 9,
menos 2 y 0, 2, 7. Yo les pregunto lo siguiente, ¿a esta determinante se le cambia el signo o no se le cambia el signo? No, señor. No, profe. No se le cambia el signo porque 1 más 1 es 2 y pues 2 es par. Entonces se deja igualitico. Entonces acá simplemente es calcular ese determinante. Vayan calculándolo, por favor. El otro cofactor es, como es el 1, 2, entonces el menor es, quito la primera fila, la segunda columna, me queda esto, 2, 0, 3, 1, 9, menos 2 y 4, 2, 7. ¿A este cofactor se le cambia el signo o no se le cambia el signo? ¿A este determinante se le cambia el signo o no se le cambia el signo? A este se le cambia el signo, porque 1 más 2 es 3, 3 es impar. Cofactor 1, 3, ya uno empieza a ver que los signos como que se alternan, ¿sí o no? Eso ayuda mucho. El cofactor 1, 3, fila 1, columna 3. Entonces, yo antes lo hacía con una vaina que llamaba matriz de signos, pero no sé, a veces me parecía que generaba problemas. Después como que les muestro ese esquema para simplificarlo. Igual es solo una simplificación de presentación, no es realmente. Estoy quitando 1, 3, entonces 1, 5, sí. A 4, 0, 7, ya. A este no se le cambia el signo, pero a unos 4 sí se le va a cambiar el signo, porque 1 más 4 es signo, es 5, perdón. Este es menos el determinante, ¿dónde está? De 2, 4, 0, espero no equivocarme acá, porque el tiempo ya está apremiando. 2, 4, 0, 5, 9, 4, 0, 2. ¿Sí es claro de dónde saqué todo esto de acá o no? Sí, señor. Mientras ustedes calculan esos determinantes, o mejor dicho, vamos a dejarlo como aquí planteado y luego ustedes hacen las cuentas, como para avanzar en el método. Toca calcular estos cofactores. Toca calcular estos cofactores. Y quiero que miren el siguiente paso. Vamos a multiplicar cada componente de la fila escogida por el cofactor correspondiente. Fila o columna. Entonces mire cómo funciona, fila o columna. Para que vean de dónde sale como el planteamiento. Esto es como para plantear. Ya después ustedes hacen las cuentas. Van a coger. Bueno, y vamos a decir todo esto. Y se suma. Vamos a coger la componente 1, 1. Aquí se estoy hablando solamente de componente. Y lo voy a multiplicar por el correspondiente cofactor 1, 1. Entonces aquí me queda, miren con cuidado, 1 por el determinante uno por este. 1 por este cofactor más menos 3 por el otro cofactor
asume que aquí ya se ha calculado. Yo voy a poner un paréntesis gigantesco. Más 5 por el otro cofactor. Y aquí más 6 por este otro cofactor. ¿Sí ven lo que dice ahí? ¿O no? ¿Sí ven lo que dice ahí? Sí, señor. Cogí, miren esto. Este de acá por este cofactor. Más este de acá por este cofactor. Más este de acá, porque me fui por la primera fila, por este cofactor. Más este de acá por este cofactor. Quedó igual. Vuelvo y repito, se asume que a la hora de plantear esto, uno ya ha calculado los correspondientes cofactores. Hago esa suma y este resultado es el determinante de la matriz original. ¿Y me siguen hasta ahí? Ya van ustedes a mirar las cuentas y vamos a dedicar lo que falta de clase a que ustedes hagan las cuentas. Pero quiero que miren la estructura del proceso. Escojo una fila o una columna. Esto funciona con cualquier fila o con cualquier columna que uno escoja. En este ejemplo escogimos la primera fila, esta de acá. Y lo primero que voy a hacer es calcular los cofactores de la primera fila. El cofactor 1,1, el cofactor 1,2, el cofactor 1,3 y el cofactor 1,4. Ustedes ya saben cómo se calculan los cofactores, qué proceso hay detrás de eso. Y luego cogen cada término de esa fila que escogieron y lo multiplican por el correspondiente cofactor. Este por el resultado de este de acá. Este por el resultado de este de acá. Este por el resultado de este de acá. Y este por el resultado de este de acá. Hacen esas multiplicaciones, hacen la suma de esas multiplicaciones y ese es el determinante de la correspondiente matriz. Aquí la parte dispendiosa es claramente que hay que calcular 4 determinantes de orden 3 por 3. Tienen que calcular este determinante, tienen que calcular este determinante y cambiarle el signo, calcular este determinante y calcular este determinante y cambiarle el signo. Entonces nos vamos a centrar en la parte del cálculo de esos cofactores. Y vamos a hacerlo lo más ágil posible. ¿Ya alguien tiene el primero? ¿Alguien tiene el primer cofactor calculado? Me dio 298. ¿Cuánto? Sí, a mí también. A mí también, profe. 298. 298. ¿Alguien ya tiene el cofactor A1,2 calculado? 32. Menos 32. Menos 32, profe. Sí. No le olvides que a ese se le cambia el signo. ¿Listo? Listo. El cofactor A1,3, ¿alguien lo tiene?
5 minuticos para que calculen los dos cofactores que faltan, por favor. Porque quiero cerrar con la cuenta o con el cálculo. ¿Alguien tiene el 1,3? ¿El cofactor 1,3? Profe, a mí me da menos 50. Sí, A mí igual. también, profe. Les voy a ir poniendo los que ya tenemos en esta cuenta. Esto es 1 por 298. Lo voy a poner así con la fórmula completa. 1 por 298. Este queda más menos 3. Voy a ponerlo con los signos originales y todo. Más menos 3 por menos 32. El A13 es 5 más 5 por menos 50. Y este último es más 6. Solo falta el último esfuercito. Solo falta este cofactor de acá. A mí Profe, me a mí dio me dio 156. menos 156. A mí Menos también. 100. Metan esto en la calculadora, rápidamente. Esta suma y esta multiplicación, ¿cuánto les da? Rápidamente. A mí me da menos 792. Sí, a mí también. Este es el determinante. O sea, todo este proceso fue para calcular ese determinante. Este es el determinante. Aquí puedo copiar solo lo de adentro. Control C. Ah, no. ¿Sí? Acá. Que no voy a quedar mal. Este determinante, que era el original, es el resultado de este proceso. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Quiero discutir dos cositas, 4 minutos antes de irnos. ¿Listo? Pero quiero que me presten atención. Este proceso puede ser dispendioso porque hay que calcular varios determinantes de 3×3. Quiero que piensen que si fuera una matriz de 5×5, tocaría calcular varios determinantes de 4×4.
Es decir, esto es un proceso que operativamente puede ser muy complejo. Miren que todo esto se basa, y yo por eso resalté este paso, por más que uno dijera, pero pues ese no es un paso específico, no es un paso muy operativo, pero es que en este paso es que uno puede llegar a simplificar la parte operativa. La escogencia de la columna o la fila es arbitraria. Yo pude haber escogido en vez de la primera fila, por ejemplo, la segunda fila y desarrollar ese proceso con la segunda fila. Es decir, calcular los cofactores de esta fila y luego multiplicar cada componente por el correspondiente cofactor. Y debería dar exactamente el mismo resultado al final. Entonces yo quiero, o me gustaría, que como ejercicio, calcular el determinante anterior, pero ya no usando la primera fila, sino usando la segunda fila. Verifiquen que efectivamente les da el mismo resultado. Entonces, sigan cuidadosamente los pasos. Tienen que calcular los cofactores de la segunda fila, tienen que multiplicar los elementos de cada componente, cofactores de la fila o columna seleccionada. Multiplicar cada cofactor por la correspondiente componente y sumar, y les debería dar lo mismo. Y quiero que me digan si el segundo, con la segunda fila, les queda más corto o más largo el correspondiente proceso. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Sí es claro lo que quiero? Lo otro sí ya es un aviso, digamos que parroquial. El miércoles yo he sido convocado, porque fui elegido como representante de los profesores ante la Facultad de Ciencias, fui convocado al Consejo Superior de la Universidad, que se reúne este miércoles de 9 a 11, si no estoy mal, de 9 a 11, lo cual se cruza naturalmente con nuestro horario de clase. Para no perder esa sesión, yo quiero que en esa sesión ustedes se pongan a trabajar en una tarea que voy a estar subiendo a la plataforma antecitos de las 9. Por ahí faltando 10 para las 9, yo estaré subiendo la actividad y les dejo la hora para que ustedes la trabajen. Ustedes pueden entrar aquí a la reunión sin necesidad de que yo esté, si quieren trabajar todos en grupo. Es una actividad sobre cálculo de determinantes. Es calcular determinantes de ciertas matrices. Es posible que meta un determinante de una matriz 5 por 5. Entonces, ustedes tienen que mirar como el proceso que acabamos de describir y tratar de desarrollarlo. Si yo puedo entrar en algún momento de la sesión de clase, es decir, si hay alguna pausa en el consejo o acabas más temprano o ese tipo de cosas, pues yo entraría a la reunión y entraríamos a discutir esa tarea que les estaría dejando. La idea es que esa tarea me la entreguen ese mismo día. Les doy todo el día para que la trabajen, incluida la hora de clase, pero tendrían que entregármela ese mismo día antes de medianoche. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, les recomiendo que ingresen a la reunión, porque muy seguramente habrá compañeros de ustedes y entre todos pueden trabajar los ejercicios. Yo no tengo nada en contra de que trabajen en grupos. Entonces, pueden trabajarlo, pero no me esperen, no esperen a que yo llegue para arrancar, porque es posible que yo no llegue a la sesión. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Entonces, si nos podemos ver el miércoles, nos vemos el miércoles. Si no, nos vemos. Además que el lunes es festivo, nos veríamos hasta el miércoles en 8. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vale, profe. Vale, profe. Dale, profe, Listo, gracias. pues.
Nos vemos Sí, entonces. Gracias por su Ah, tiempo. profe, Que gracias. estén muy bien. Profe, chao. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, profe.